Bien, muy buenos días. Seguimos acá reunidos estudiando este gran tema de la segunda venida de Cristo. ¿Qué involucra? ¿Qué significa para nosotros los cristianos? ¿Qué significa para el mundo que el Señor venga nuevamente? El estudio de las naciones es lo último que hemos estado trabajando en esta tribulación. El estudio de las naciones o los países en esta tribulación. Vamos a estudiar el día de hoy la alineación y la guerra de las naciones. Este famoso llamado Armagedón. Aparece en libros, aparece tanto en comentarios, en películas. Este término se utiliza bastante, pero como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura y es la palabra de Dios, la Biblia. Veremos qué dice la Biblia respecto a este Armagedón. Un poco de contexto respecto a los conflictos bélicos que ha tenido Israel. Es bueno entenderlo, comprenderlo. Es sorprendente cómo los ojos siguen estando en el Medio Oriente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1948 al 1949, Israel estuvo en guerra con los árabes, con Egipto, con Siria, con Irak, con el Líbano. ¿Para qué? Para lograr su independencia anhelada. Luego, en el 56, estuvo la crisis del Canal de Suez, a la salida de Egipto, hacia el Mediterráneo. Israel, con sus aliados, Gran Bretaña, Francia, atacan a Egipto porque querían un beneficio comercial y un punto estratégico. Sin embargo, la presión de Estados Unidos y la presión de la antigua URSS, o lo que hoy conocemos como Rusia, hace que retroceda Israel y lo ceda nuevamente ese punto. En un ataque relámpago en el 67, un ataque a Egipto, a Siria y a Jordania, en esta guerra de los 6 días, Israel gana la península del Sinaí. Luego tenemos en el 73 la guerra del Yom Kippur, donde Egipto y Siria atacan ahora a Israel, con el apoyo de Irak, Jordania y la antigua URSS. Recuerden, Rusia. Esto es importante. En el 73, 50 años atrás pasó esto. Y ahora, hace poco, en el 82-83, comienza esta guerra del Líbano, Siria, logrando una paz en Galilea, como lo decía Israel. Pero sin duda hasta hoy está el conflicto bélico entre Israel y palestinos, conflictos políticos que tienen ahí entre estas dos ciudades o estas dos naciones que reclaman que Jerusalén es su capital. Ambas declaran lo mismo y están en guerra hasta el día de hoy. Palestina es parte de los estados árabes. Eso también es interesante. Y no es nuevo que haya conflicto entre Israel y los estados árabes o en el Medio Oriente. Eso es algo que venimos escuchando hace mucho tiempo. ¿Qué cosa es nueva? La incorporación de nuevas potencias en esta escena. Y proféticamente hablando, bíblicamente hablando, lo más interesante es cómo Rusia se ha involucrado en este conflicto del Medio Oriente. Eso sí que es tremendo, eso sí que es profético. Y vamos a entenderlo hoy. Una mirada del Armagedón bíblico es lo que se está construyendo el día de hoy. Hay fases iniciales. Comprendemos esta alineación final de las naciones que nosotros perfectamente podríamos llamar la Tercera Guerra Mundial. De eso estamos hablando el día de hoy. Esta gran batalla del Armagedón es uno de los últimos eventos dentro de la tribulación de 7 años. En el tiempo de tribulación sabemos que el rapto ocurre, el Señor saca a su iglesia, comienza este periodo de tribulación y comienza este tipo de enfrentamientos. Lo que hoy vemos en el Medio Oriente no es el Armagedón, es una previa de lo que será el Armagedón en la tribulación. Se está alineando, los países se están alineando. Recordemos el plan de Dios. Vivimos en el periodo de la iglesia. Aquí estamos, en lo verde. Es arrebatada la iglesia, se acaba ese periodo y comienza el periodo de tribulación. Inmediatamente, después del periodo de tribulación, que se divide en 3 años y medio iniciales, y luego los segundos 3 años y medio es donde nosotros vemos esta guerra del Armagedón, donde potencias mundiales van a ser involucradas en este territorio santo. Cristo mismo retorna justo
con todos los ejércitos celestiales, sus ángeles, regresa con su iglesia porque hay promesa. Donde yo estaré, dijo Jesucristo, ustedes como iglesia también estarán. Así que nosotros también regresamos, regresan las almas del Antiguo Testamento y establece el Señor Jesucristo su reino del milenio, poniendo fin al periodo de las naciones, precisamente como una piedra destruyendo todo el poderío del hombre, tal como lo dijo Daniel. La pregunta que vamos a responder el día de hoy es, ¿cómo termina todo esto? ¿Cuál será la secuencia de sucesos para que esto termine? Ya entendemos el tiempo de las naciones, eso lo vimos. Aprendimos del gobernador que tendrá las naciones y entendimos su mecanismo interno, de cómo él va a operar. Sabemos el sistema que va a utilizar para llegar al poder. Este sistema religioso lo vimos durante los primeros 3 años y medio, donde las religiones le dan este poder, lo hacen crecer con un vocero extraordinario que hará señales milagrosas para este anticristo. Montarán este sistema que la Biblia llama Babilonia, en el que se va a agudizar la desigualdad, va a forzar a las personas a entrar a este sistema, va a utilizar la famosa marca de la bestia para poder comprar y poder alimentarse. Todo eso lo va a utilizar. ¿Y qué es? Un paréntesis, la marca de la bestia. Este número 666 que anda dando vuelta, que va a estar en su frente, mano derecha, ¿qué es? Es algo muy parecido a esto que tengo acá. Una pulsera o un mecanismo electrónico que permite comprar, hacer transacciones, que da las autorizaciones. Hoy día nosotros lo estamos viendo fácilmente en empresas, utilizan chips para autorizar las impresoras, para poder acceder a los sectores del edificio de las empresas. ¿Por qué? Fíjate cómo hoy día es tan natural que alguien ponga un mecanismo para leer algo en tu frente. En este caso están leyendo temperaturas. Pero mira el escenario que se está montando. Lo natural que será para utilizar un mecanismo tecnológico o en la mano o en la frente para poder hacer todo tipo de compras. Básicamente el sistema económico de este anticristo va a estar regido por este tipo de dispositivos. Esto no es la marca de la bestia hoy día, no estamos en la tribulación, pero estamos dando el escenario. Eso es lo que quiero mencionar, eso es lo que quiero resaltar. El escenario está colocándose e instalándose en este mundo. Veamos un poquito de la guerra y la alineación primeramente de las fuerzas del mundo que van a estar reunidas en este gran Armagedón. Todo este encuentro de fuerza y potencias de los ejércitos van a estar convergiendo en un lugar para que se enfrenten finalmente a Cristo en este Armagedón. Para entender este conflicto bélico que va a existir en la tribulación, llamado Armagedón, hay 4 grandes poderes existentes en la tribulación. Todos estos poderes están ubicados de forma geográfica hacia los 4 puntos cardinales desde Jerusalén. Desde Jerusalén ves el norte, el sur, el este y vas a ver el oeste. ¿Qué tipo de fuerzas están allí representadas? La Biblia nos da una mirada de esto. Estos 4 poderes van a terminar reuniéndose en Israel, pensando que van a colisionar estas fuerzas entre ellos, peleando un poquito el poder, pero esa guerra va a ser como ninguna otra que hemos conocido. Es llamada el Armagedón. Realmente puede ser llamada la tercera gran guerra mundial que este planeta pueda experimentar. Será la última y será la más grande. En medio de este enfrentamiento entre naciones, Cristo aparece y llega en poder y gloria. Satanás, imagínate, intentando destruir al pueblo de Dios, tratando de afectar los planes del reino milenial del Señor Jesucristo, se da cuenta que nada de esto, todo su esfuerzo no ha servido para nada. Cuando Cristo aparezca en gloria y majestad. El hecho de este gobernador occidental, de allí nace, recuerden, del occidente, de Europa. De ahí nace este personaje que quiere controlar, que logra hacer un pacto de paz en el Medio Oriente con Israel, de acuerdo a Daniel 9. Quizás este tipo consiga poderes de petróleo, consiga riqueza del petróleo, minerales del Mar Muerto, o la riqueza que los judíos saben hacer,
Pero eso va a ocurrir durante los primeros 3 años y medio de esta semana de tribulación. Luego, fíjense, se ve desafiado su poder. Se desafían al anticristo. Y en ese momento en adelante explota el caos y la tierra se ve gatillada desde el Medio Oriente, con conflictos bélicos potentes y desde el punto más sagrado para los israelitas de ese mismo pedazo de tierra que hoy día tanto mira el mundo, el sector del templo de Jerusalén. El caos dura hasta que Cristo regresa. En el momento que Él regresa, la gran maquinaria de la guerra se activa al máximo. Lo próximo que ustedes van a escuchar son fuerzas militares. Bueno, no nosotros, la iglesia no va a estar, pero lo que el mundo va a escuchar en esta tribulación son fuerzas militares del norte, desde Jerusalén. Fuerzas militares del sur atacando. El este invadiendo en este territorio del Medio Oriente. Y esta gran guerra, como nunca se ha visto antes, va a terminar siendo enfrentada al mismo Cristo. Y Él pone fin a esta gran tercera guerra mundial o el Armagedón. Entonces veamos la guerra, veamos la victoria que hay y qué secuelas trae. La guerra, entendamos la guerra primero. Para entender la guerra hay que entender quiénes están batallando, cuáles son las fuerzas que van a estar aquí interactuando. Conozcamos los ejércitos. Primero, el ejército del oeste o del occidente. Ese es el primer poder representado, que es básicamente este imperio romano revivido de Europa. Ellos son los que dominan esta parte del mundo. Están en control. Hoy día hemos visto todas las organizaciones que nacen en Europa, que hoy día tienen dominio en todo el occidente. Y la hemos mencionado en temas anteriores. Ellos dominan Jerusalén. Esta bestia, este anticristo, gobierna desde Europa la zona de Jerusalén. Logró este pacto de paz para que construyan el templo israelita a cambio de más poder. Perfectamente este imperio, este poder de Occidente podría estar soportado por el llamado G7. ¿Y quiénes son los que componen este grupo? Canadá, Francia, Alemania, Italia, todos estos son Reino Unido, son de Europa. Está Japón por otro lado y está Estados Unidos por otro lado. Grandes economías, 7 economías, tremendamente avanzadas según el FMI, Fondo Monetario Internacional, ya los conocemos a ellos. Y representan este grupo de países, representan el 58% de la riqueza neta del mundo. Este poder occidental está apoyando al anticristo. Está apoyando, le interesa que haya paz para Israel, le interesa que empoderar a este personaje. Y es interesante que dejan fuera grandes potencias, como China, India, Brasil. Son potencias tremendamente poderosas, emergentes, y vamos a entender cómo el conglomerado de estas otras potencias tienen una cabida en el Armagedón. Y lo más importante de todo esto es el rol trascendente que juega Rusia en este papel. Por eso es tan interesante lo que Rusia está haciendo el día de hoy al inmiscuirse en los conflictos de Medio Oriente. Es proféticamente algo que el Señor dijo. Mencioné que alguien va a cuestionar el poder del anticristo. Recuerden, Occidente está apoyando al anticristo en la primera mitad de la tribulación. Ese poder que cuestiona al anticristo es el ejército del norte. Al norte de Jerusalén. De allá vendrá un gran ejército que desafía el poderío de este imperio romano revivido. ¿Quiénes gobiernan los hilos políticos y religiosos del mundo en ese momento? El ejército del norte. Conozcamos la segunda potencia. El ejército del norte es Rusia. Rusia. Tanto por su economía emergente, su poderío militar y por supuesto por la ubicación geográfica que hoy día tienen. Tú sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia quedó destrozada. Sus ejércitos golpeados, ciudades quemadas,
si no fuera por la intervención de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, prácticamente habría sido destruida totalmente. Solo en 25 años se posiciona como grande influencia global, una economía poderosa, emergente. No supera a las grandes potencias que están en ese momento, pero de haber sido aplastada a solo 25 años se recuperó completamente. Y hoy la vemos creciendo en una estabilidad tremenda y tiene un significado Rusia, porque está ubicada al norte de Jerusalén. En la Biblia hace referencia a esta potencia, sin mencionar por supuesto la palabra Rusia, pero en Ezequiel 38 nosotros entendemos perfectamente que habla de Rusia. En contexto, la tribulación comienza, recuerden, con este pacto de paz. El Medio Oriente está un tanto tranquilo, Israel está feliz construyendo su templo, el anticristo crece en poder, ya que las religiones del mundo están comenzando a inclinarse hacia él, el mundo occidental lo apoya completamente, viene de esa parte del mundo, y este imperio romano revivido, que funciona en alianzas, se organiza y toma poder en Jerusalén. En este medio hay un poder del norte que se pone celoso de esta situación. Un tremendo poder del norte que sin duda le gustaría tener esa tierra en el Medio Oriente. Es un país díscolo para Occidente. El poderoso del norte no quiere ver un sujeto de Occidente apoderándose del Medio Oriente. Y aparece Ezequiel 38:14, leemos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, hablando de Jeremías, hijo de hombre, de Ezequiel, profetiza, di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel esté con seguridad, ¿no lo sabrás tú, Gog, rey? En el periodo en que Israel habite con seguridad, ¿cuándo será? En los 2600 años del tiempo de las naciones, ¿cuál va a ser el único periodo en que Israel va a estar tranquilo haciendo su templo, volviendo al sistema de sacrificios de paz? ¿Cuándo va a ser? Los primeros 3 años y medio de la tribulación. Porque hoy no vive en paz. Los últimos 3 años y medio de tribulación tampoco. Ahí es donde está la persecución. Por lo tanto, estamos en la primera mitad de la tribulación. Y sabemos que tampoco es en el reino del milenio, porque el contexto de Ezequiel 38 y 39 claramente es anterior al retorno de Jesucristo. Y le dice a este rey del norte, Gog, le dice, ¿no lo sabrás tú que ellos están tranquilos, que Israel está tranquilo? Le pregunta, el rey del norte va a saber que está tranquilo. Y este rey del norte que tiene, fíjate lo interesante, Rusia, tiene un escudo con un jinete matando a un dragón, sable. Pregunto, ¿quién va a desafiar el poder del dragón durante la tribulación? El poder del norte, precisamente Rusia. Y vamos a entender por qué. Versículo 15. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Y uno dice, pero es que ojo, al norte de Israel está Turquía. ¿Por qué no son ellos? No son ellos, porque la Escritura habla de las regiones más extremas del norte, lo más lejano del norte. Fíjate versículo 15, muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército, a caballo, como Rusia hoy día, interesantemente, tiene muchos de sus soldados a caballo. Vienen del norte extremo. Versículo 6 dice, Gomer y tus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, confines. No es Turquía este poder del norte, de los confines del norte. ¿Y qué tienes en los confines del norte? A Rusia. Dice el 39.2, te quebrantaré a este ejército del norte, Dios lo quebrantará, te conduciré y haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. De las partes del norte. 3 veces indicando de dónde viene este ejército. Ezequiel hablando en términos futuros, cuando Israel esté en seguridad. El Ezequiel 38:11. Y dirás,
Esto va a pensar este rey del norte, este país del norte. Subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Gente que vive tranquilamente y confiadamente. Viven sin muros. Entendemos que son los tiempos modernos. Israel en tiempos modernos. Es el único tiempo en que Israel construye ciudades sin muros. Israel será atacado por el pueblo del norte. Ezequiel se refiere a esta profecía futura de los últimos tiempos. Si te ubicas en Jerusalén y miras hacia el norte, 2.600 kilómetros más arriba, está la capital rusa, Moscú. Lo único que hay hacia el norte de Jerusalén, lo extremo del norte, es Rusia con más de 20.000 kilómetros de largo. Una superficie equivalente casi 2 veces todo Estados Unidos. Lo más increíble de esto es que en 70 años atrás Rusia apenas tenía ejército por la Segunda Guerra Mundial. En 25 años se convirtió en potencia mundial y hasta ahora ellos poco a poco se han ido inmiscuyendo en los asuntos de Israel. La profecía parece estar preparándose para su cumplimiento. La evidencia geográfica muestra que Rusia es este ejército del norte. Pero también la evidencia de idiomas nos muestra lo siguiente, que es Rusia. Ezequiel 38 nuevamente, 1 y 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Hijo de hombre, bueno, ese es Ezequiel y también se le llamó a Cristo, ¿sí? Ezequiel le habla a Gog, siendo la autoridad máxima de Magog. ¿Qué es eso? Magog es mencionado en Génesis 10:2. Son descendientes de Jafet, el segundo hijo de Noé. Descendieron del arca, Jafet. ¿Y qué pobló Jafet? Todo el norte. El norte. De la línea de Magog podemos rastrear la descendencia de unas personas llamadas escitas. ¿Qué sector ocupaban los escitas? El norte nuevamente, de Jerusalén hacia arriba. Está hablando de Gog, Magog, personas y potencias del norte, extremo. Versículo 2 también sigue diciendo, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él, le dice a Ezequiel. ¿Quién es Mesec y Tubal? Son hermanos de Gomer y Magog, todos hijos de Jafet. Claramente está hablando aquí en Ezequiel de este poderoso ejército del norte, de donde Jafet pobló y todos sus hijos poblaron el norte de Jerusalén. Versículo 5 está interesante. Menciona a Persia, que eso es Irán el día de hoy. Menciona a Cus y Fut con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Fíjate, Cam. ¿Qué sector pobló Cam? Todo lo verde. Pobló el sector norte de África, donde hoy están los estados árabes. Y se tomaron la parte de Sem, Emiratos Árabes también, la parte de Irán. Todos ellos son parte de este conglomerado de estados árabes. Algo tienen que ver en esta convocatoria del Armagedón y lo vamos a ver más adelante. Fíjate lo interesante, cómo Rusia se acerca al mundo árabe y la afinidad que tiene Rusia con el mundo palestino. Es claro que el escenario se está montando para el Armagedón. Gomer es hijo de Jafet, ubicado al norte de Jerusalén también. Casa de Togarma, ¿qué es eso? Togarma es el sector sur de Rusia, un territorio de Armenia anteriormente. Interesantemente, el príncipe de Gog es también, en la traducción de la Biblia de las Américas, es traducido como príncipe de Ros o Rus, la misma raíz que se utiliza para la palabra Rusia. Sabemos que Rusia tiene está aliado con fuerzas de los estados árabes y sabemos que está asociado con fuerzas asiáticas. Es un tanto de temer Rusia. Tiene un poder político fuerte. Así que de la lingüística y de la geografía entendemos que el país del norte o el ejército del norte es Rusia, identificado
estos dos grandes participantes, el occidente, Europa principalmente, apoyando al anticristo, el norte que tiene este ejército de caballos, que es Rusia. ¿Qué va a suceder entonces? Entendamos qué pasa con Rusia y este ejército del norte. Capítulo 38, 10 y 11. Así ha dicho Jehová, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra aquella tierra indefensa y contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, sin cerrojos ni puertas. Israel está en su pacto de paz con el anticristo y Dios le dice a Rusia, a este príncipe de Rusia, a este presidente, a este liderazgo de Rusia, suban a Jerusalén para tomarla. Y dice luego, profetiza, hijo de hombre, di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú con mucho pueblo contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, dice Dios. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Dios trae este ejército a Jerusalén. Preguntarán, bueno, ¿Dios está detrás de todo esto? ¿Detrás de la Tercera Guerra Mundial? Por supuesto que sí. Dios va a mostrar su gloria y su poderío frente a todo el mundo, cuando todos los ejércitos del mundo estén convergiendo en su propio territorio. Para que esto ocurra, para que el ejército del norte ataque a Israel tranquilamente, primero, obviamente, debe estar Israel en la tierra de Jerusalén. Hoy día están. Pueden ser invadidos. Segundo, tienen que estar viviendo pacíficamente, sin muros, tal como se construye el día de hoy en tiempos modernos las ciudades. También se cumple. Y tercero, versículos 2 y 13 nos dice que tiene que haber un tiempo de prosperidad. Tiene que haber plata, oro, ganados, tierras desérticas, pobladas ya. Todo eso ha ocurrido. Israel ya tiene más de la mitad de su población mundial en Jerusalén. Está localizado en su territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Jerusalén no valía un peso. Ahora es invaluable su valor. Así que se han completado, sin embargo, falta que vivan pacíficamente. Pacíficamente. Y dentro de la primera mitad de la tribulación, con el pacto de paz con el anticristo, se logra eso que falta para que el escenario esté completo. Cuando el ejército ruso se levante contra Israel en Jerusalén, se enojará Dios contra ellos. Y dice el versículo 19, porque he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Hablando de este ejército ruso, se van a confundir al tal punto que se van a atacar mutuamente. Iban por Israel, por ese territorio, y se van a terminar atacando ellos mismos. Versículo 22, ¿qué hace Dios con este ejército? Yo litigaré, dice, contra él, con pestilencia, con sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedra, granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido, santificado, seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Dios destruye a este ejército en ese instante. Él se encarga de litigar con ellos, los elimina milagrosamente. Esta destrucción de este ejército por sí solo son castigos de fuego del cielo. Y ahí dice Dios, haré que sepan que yo soy el Señor. Capítulo 39 nos da algo del resultado. Capítulo 39 de esta destrucción del ejército del norte. Y los moradores de las ciudades de Israel sabrán y encenderán y quemarán armas, escudos,
paveses, arcos, saetas, dardos de manos y lanza, y los quemarán en el fuego por 7 años. ¿Qué pasa después de esta destrucción del ejército ruso? Estarán quemando sus armas por 7 años. Incluso seguirán haciéndolo en el mismo milenio de Cristo. Sus armas van a ser como combustibles. Serán enterrados en Israel estas personas. Imaginen lo difícil que va a ser deshacerse de todos estos cuerpos. Versículo 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace exactamente como Él promete. Así que Rusia, en vez de ser un país que domina el mundo, va a ser un país que va a ser destruido directamente por Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, entendamos todo lo que está pasando. El anticristo tendrá dominio en Jerusalén, con este pacto de paz, con esta autoridad que recibe del mundo occidental, el primer ejército. Europa específicamente está apoyando el imperio romano revivido, que operan alianzas, ellos apoyan al anticristo. Cuando este ejército del norte se va a ir a enfrentar al anticristo porque lo desafía, es díscolo, no quiere ser dominado por el anticristo, rebeldía como lo tenía el imperio romano, rebeliones por distintos lugares, pensando que están en paz, que es el mejor momento de atacar, Rusia va y son destruidos completamente. El mundo verá a esta bestia, a este anticristo, y dirá, wow, no nos metamos con este tipo. Glorificarán a Dios algunos, pero otros van a decir como Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Te imaginas deshaciendo las fuerzas militares rusas milagrosamente, sin tener ni un daño? Ahí es cuando se siente poderoso este anticristo. Nadie le puede hacer frente. Es el punto en que destruye a la iglesia falsa, que impulsó este movimiento ecuménico para llegar y a empoderarlo a este tipo, doblega las religiones, el anticristo, y fuerza a que todos lo adoren a él. El falso profeta crea esta imagen que la hace hablar y deshonra el templo judío y se apodera de Jerusalén dictatorialmente. Su poder se asegura por esta tremenda victoria que logra frente al ejército ruso del norte. Apocalipsis 13:5 tiene sentido. También se le dio una boca que hablase grandes cosas, blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Claro, los segundos, en la segunda mitad de la tribulación, estamos hablando, tiene esa autoridad, habla y blasfema contra todo el mundo, se siente poderoso. Blasfema contra Dios y persigue a Israel. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todos deben someterse y adorarlo a él. Cuando este ejército es destruido tan poderosamente. Creen que nadie puede tocarlo. Cree ser invencible este tipo. Y durante ese tiempo, los juicios de Dios, recordemos, están cayendo sobre la tierra. Durante la primera mitad de la tribulación, plagas están azotando la tierra. La paz es quitada, las matanzas, hambruna. 1/4 de las personas va muriendo, el cielo es desafectado. Todo esto va ocurriendo en paralelo. Cuando Él se empodera y se toma este territorio a la fuerza, el mundo se está desmoronando por todos lados por producto de estos juicios. Y de alguna manera lo culpan a Él. Lo hacen responsable. Aunque Rusia fue aplastada y temen al anticristo, Él establece esta dictadura que realmente no le gusta a todo el mundo. Y producto de eso hace movilizar el tercer ejército que va a estar involucrado en este Armagedón. El ejército del sur. ¿Quién es el ejército del sur? Un gran ejército del sur se moviliza al final de los 3 años y medio. ¿Cuál es ese ejército? La Escritura nos señala claramente que es Egipto y están los estados árabes apoyándole. Por más de 3000 años, antes del nacimiento de Jesucristo, Egipto era una tremenda civilización. Egipto decayó hasta la actualidad. Sin embargo, empezó a agarrar un poder impensado. Egipto se ha fortalecido. Incluso
las proyecciones para 2030 proyectan a Egipto como la séptima potencia del mundo, superando incluso a Rusia, a Alemania, a Japón. La población completa ya llega a ser 138 millones de personas. Lo único que tenía Egipto eran pirámides y esfinges. Y ese tremendo desierto, pero se convierte en un país poderosísimo. La Biblia muestra el cuadro de Egipto en este Armagedón. Daniel 11. En Daniel 11 está Egipto por todos lados, como ejército del sur. Y en ese contexto aparece Daniel 12:4 que dice: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? En este contexto, Daniel 11 está ubicado en el tiempo del fin. Por lo tanto, Egipto está en este Armagedón. Es el ejército del sur. Y veamos cómo se conecta todo. Daniel 11 describe a este rey del sur que va a atacar a Israel. Lo menciona por lo menos 10 veces al rey del sur. 7 de ellos se refiere a Egipto directamente. Y por lo tanto las otras 3 concluimos que también habla de este rey de Egipto, o la potencia de Egipto. Y por supuesto nosotros involucramos a los estados árabes. ¿Por qué? Porque el rey del sur vendrá sobre Israel y también se unirá el rey del norte con barcos llegando a Israel. Adivinen quién se reagrupa, quién resucita de alguna manera. Rusia. A pesar de haber sido destruida, se arma nuevamente y Rusia con Egipto hacen una alianza que atacan a Israel. Recuerden los acercamientos de Rusia con los palestinos. Los palestinos son parte de los estados árabes. Recuerden que Rusia abasteció con armamento a Egipto en la guerra del Yom Kippur. Hay alianza entre Egipto y Rusia, entre el rey del norte y el rey del sur. Así lo describe la Biblia. El territorio más sagrado para Israel es también el territorio más sagrado para los estados árabes, que está en el terreno donde el templo de Jerusalén debería estar, de Israel. Está el Domo de la Roca, donde supuestamente ascendió Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? El profeta que tuvo revelación de algún ángel, de algún ser espiritual, que le transmite el Corán, y el Corán es el que rige el mundo del Islam. Este anticristo se apodera y profana no solo el templo judío, sino también el musulmán. Y la segunda mitad de la tribulación, este anticristo no respeta religión alguna, recuérdenlo. Por lo tanto, también se va contra el Islam. Rusia tiene intereses económicos en este territorio, no religiosos. Él aprovecha esta alianza con los árabes para adquirir más poder. Así que Daniel 11 nos da el desarrollo de cómo Egipto ataca a Jerusalén y específicamente al anticristo, quien los quiere doblegar, quien los quiere forzar a una adoración no hacia la Meca, sino hacia él mismo. Así de orgulloso es este anticristo. Daniel 11, 36 al 39, ¿qué nos dice? El rey hará su voluntad. Este es el anticristo, hace su voluntad. Se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, hablando de cualquier otra religión, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ya vimos cómo blasfema al Señor. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios ¿de qué? De las fortalezas, de la guerra. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Quién es ese Dios ajeno? Satanás está detrás de todo esto. Colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Se cree dueño del mundo, este anticristo. Podrá liderar hasta que Dios le ponga freno. Y su único Dios dice que es el Dios de las fortalezas. ¿Por qué? Le ganó al norte. Le ganó al ejército ruso primero. Y al poco tiempo el ejército del sur se viene contra él.
Y cuando se viene contra él, es golpeado además por el ejército del norte que se reagrupa de alguna manera. En pocos años se arman nuevamente, buscan nuevos aliados quizás. Hay un plan armado en alianza para alinearse en esta fase final del Armagedón. Comienza básicamente en el final de la primera mitad, con este desafío que le hace Rusia al anticristo, y ya en plena segunda mitad de la tribulación se arma este conglomerado de dos fuerzas. La Segunda Guerra Mundial duró poco más de 6 años. La Primera Guerra Mundial duró un poco más de 4 años. Esta Tercera Guerra Mundial va a durar menos de 3 años y medio, con conflictos bélicos de alta escala llamada Armagedón. El Armagedón es la Tercera Guerra Mundial. Y al final de esta guerra se enfrentan todas estas fuerzas que están tratando de pelear entre sí, se van a terminar enfrentando a Cristo. Y el ganador será Jesucristo, quedándose con ese territorio tan peleado. El movimiento de este ejército prepara el camino para la guerra con Cristo. Podemos ver que es clara la acción y que puede suceder en cualquier momento. Egipto odia a Israel y la alianza con Rusia es obvia. El rey del norte ataca con caballos, con barcos, con fuerzas, con todo el poder militar y utilizan el mar Mediterráneo para eso. Versículo 40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros, con gente a caballo, con muchas naves, entrará por tierra, por las tierras, e inundará y pasará. El sur ataca al anticristo y por sorpresa el norte también invade. Atacan al mismo tiempo al anticristo. Recuerda que el imperio romano existían rebeliones y eso le está pasando a este gobernador de las naciones. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Extiende su mano contra estas tierras y dice la escritura ahora: el país de Egipto no va a escapar. Adivina quién gana en este enfrentamiento. Versículo 43. Y se apoderará, el anticristo se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto. Y no solo Egipto. ¿Quién más se unió? Libia y Etiopía. Y se ve el conglomerado de estados árabes apoyando a Egipto en unión con Rusia. Pero el anticristo es el que gana y extiende su dominio y su territorio. No sabe por qué se le permite escapar a ciertas naciones, pero Egipto no escapa. Conquista Egipto, conquista hasta Etiopía, Libia, bajo su dominio, quizás que otros países más. El anticristo comienza a dominar el Medio Oriente totalmente al final de la tribulación. Expande su dominio al norte de África. Los poderes árabes sucumben ante el dominio del anticristo. Así de poderoso es este tipo. El anticristo tiene que estar en el poder, recuerden, cuando Cristo regrese, porque precisamente ese es el plan de Satanás: enfrentar a Cristo con el hombre más poderoso que haya preparado. Conquista más territorio, supera al rey del sur, pero algo inesperado viene y algo poderoso. El anticristo recibe noticias perturbadoras después de haber ganado espectacularmente a estos dos poderíos. Ejércitos de Oriente. Versículo 44. Noticias de Oriente y del norte lo atemorizan. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Así viene el ejército de Oriente para matar a muchos. Lo atemorizan. Y sea lo que sea, es un ejército enorme. Los planes de Satanás se van viendo opacados por el mismo caos que él genera. Quiere un gobierno único, pero se le rebelan permanentemente. Se ve que el ejército del este o del oriente va a dividir sus fuerzas para llegar en dos frentes, por el este y por el norte. El poder del este es el cuarto participante del Armagedón. Ejércitos de Oriente, ¿quiénes son? Dice el versículo 45, miren hasta dónde llegan. Plantarán las tiendas de su palacio entre los mares,
del monte glorioso, santo, Jerusalén está hablando, mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Entre los mares, se ubica entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, y Jerusalén, en ese triángulo se ubica un punto estratégico que lo vamos a conocer un poco más adelante, llamado Meguido. Allí se instala este ejército de Oriente para hacer la pelea al anticristo. Sabemos respecto a este ejército del este en Apocalipsis 9. Conozcámoslo. Apocalipsis 9, 14 al 17. Diciendo el sexto ángel que tiene la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, que está al este de Jerusalén. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Mira cuánto daño van a generar estos tipos. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí su número. Así vi en visión los caballos, jinetes, cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y sus colas salían fuego como humo y azufre. Está hablando de un conflicto bélico aquí. Es la forma que tiene el profeta de poder explicar lo que está viendo. Él no conocía los armamentos que hoy conocemos. Matarán a 1/3 de las personas. El Éufrates está al lado de este. Todo esto está ocurriendo. Los chinos, fíjense, los chinos tienen más de 2 millones de soldados reconocidos. Son los ejércitos más grandes que hay en el mundo. Pero generó una ley en el 2010 para activar hasta 800 millones de chinos en sus filas. Eso es ley en China. Si se va a un conflicto bélico China al día de hoy, tiene 2 millones de soldados, pero puede activar a personas con ciertas capacidades y llegar hasta 800 millones en su ejército. Creo que ya puede cumplir la profecía. Versículo 18 y 19. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Fuego, humo, azufre que salían de su boca. Es un tremendo conflicto bélico. Armagedón, la tercera guerra mundial. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas. No parece como un misil, no parece como guerras bélicas. Sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Fuego, humo y azufre. Eso puede ser hasta, podemos estar hablando de temas nucleares incluso. Una matanza en su camino. Es interesante que al final de la primera mitad se menciona la preparación de este ejército de 200 millones. Recordemos que la presión que Rusia le pone al anticristo inicia el Armagedón. Inicia, y esto es al final de la primera mitad. Esta provocación hace que el anticristo se tome el poder en Jerusalén, profane los templos, lleve a los estados árabes a atacarle. Y todo esto, en todo este proceso, China y las fuerzas del oriente o del este se van a activar también, involucrándose en la guerra del Armagedón. Hay una alianza el día de hoy sumamente interesante. Es una alianza entre Rusia, China, India, Brasil y ahora hace poco se sumó Sudáfrica. China e India apoyarán a su aliado del norte, que es Rusia. Rusia, al ser destruido, vuelve a armarse con esta alianza de los estados árabes y China se suma a esta coalición. Probablemente India también, que es parte de este grupo llamado BRICS, un grupo económico de potencias emergentes. La sequedad del río Éufrates permite una ruta despejada, clara para avanzar los ejércitos de Oriente, tal como se usaba en la ruta de la seda. Los estados árabes como Irán o Irak van a permitir el avance de China e India sin problema, porque son parte de este conglomerado que quiere destronar al anticristo, que de alguna manera tiene su apoyo en Europa. Capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Por eso hablamos de reyes, no es solo China.
Estamos hablando de las copas y al final, la sexta copa es al final de la tribulación. Y los chinos llegan al final de la tribulación, junto con estas fuerzas del norte que se reagruparon, junto con los estados árabes. Estamos hablando del apogeo, el clímax del Armagedón. Versículos 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué hacen estos espíritus inmundos? Demonios que hacen señales. ¿Qué hacen? Van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vienen del abismo esta falsa trinidad, demonios que salen a convencer y reúnen a todos en esta batalla final. Y si dice que es del mundo, es porque el mundo está involucrado. Los ejércitos del mundo están involucrados. El mundo converge a este punto, pensando que van a hacer una lucha de un territorio, pensando que le van a hacer frente a un anticristo que está dominando el mundo desde Jerusalén, pero no saben que van a terminar enfrentados al mismo Cristo, al Shaddai, al Dios guerrero, a una persona que tú no quieres enfrentar. Así que como resumen, vamos entendiendo. El anticristo se apodera con supuestos acuerdos de paz de Jerusalén. Rusia provoca y sale herida. Hace alianza con Egipto y los estados árabes para contraatacar. El anticristo vence de alguna manera con estos poderes europeos. Y esa derrota genera que China e India se involucren y quizás otros países de Oriente se involucren porque están asociados económicamente con Rusia. Y estados árabes también. Y hacen este gran conglomerado incorporándose en la fase final de esta tercera guerra mundial. Y probablemente aquí se sumen países comunistas al apoyo de Rusia. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es una de las potencias que de alguna manera apoya a Israel. Y apoyó al anticristo en esta formación inicial de pacto de paz con Israel, porque es lo que quiere Estados Unidos también. Pero cuando se revela el anticristo y se va contra Israel, Estados Unidos no se va a quedar quieto. Es muy probable que también en esta fase inicial sea arrastrado a la lucha por este terreno sagrado para Israel, justo cuando el mundo comunista, el mundo árabe, el mundo oriental está convergiendo al mismo punto. Este es el Armagedón. Esto es. Capítulo 16, versículo 15 y 16. He aquí, dice Jesucristo, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sabes qué? Dios los reúne en este lugar, versículo 16, los reunió en el lugar, en hebreo se llama Armagedón. Har Megiddo. Har es monte. El monte de Megiddo que tiene todo un valle enorme. Y Jesús viene como ladrón en la noche, los sorprende a Cristo y los reúne en ese valle de Megiddo. El plan de Satanás viene en picada, viene abajo. Los países se resisten a su dictadura de matanza y en el valle de Megiddo, en el mismo punto entre mares y el monte, en ese valle, que es un valle extraordinario, que Napoleón dijo ser el lugar que puede reunir a todos los ejércitos de la tierra. Estamos hablando de 400 kilómetros cuadrados de valle, a unos 130 kilómetros de Jerusalén. ¿Recuerdan que China se instala ahí? Ahí instala sus palacios, dice, para hacerle la guerra al anticristo, pero es allí donde finalmente se enfrentan a Cristo. Una terrible guerra, una lucha entre naciones, entre países, potencias, que terminan finalmente luchando contra Cristo y cayendo millones de personas y soldados. Esa es la guerra del Armagedón. Un poquito de la victoria. Apocalipsis nos da este cuadro de victoria de Jesucristo sobre estas fuerzas. Vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como fuego, llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está hablando de Jesucristo, cuando venga en gloria y majestad. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, quiere recordar el sacrificio que hizo Jesucristo a todos nosotros, y su nombre es el Verbo de Dios. En los ejércitos celestiales, está hablando de los ángeles, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos. Ahí estamos nosotros de alguna manera, porque si Cristo desciende, nosotros la iglesia también, su esposa también desciende. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura, en el muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Sabes qué? No hay funeral en esta gran batalla. No hay un entierro. Eso está diciendo. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos, pero como siempre lo han hecho. Las naciones siempre se han reunido para luchar contra Dios. No han estado de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y se han rebelado a Dios. Y eso pasa ahora. Se han reunido para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Las naciones, al verse enfrentados a Cristo, se dan la vuelta y van unidas ahora como un gran conglomerado a atacar a Cristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y el que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca la bestia que ahora se está montando ese escenario, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada. ¿Cómo el Señor vence a estos ejércitos? ¿Cómo es la victoria? ¿Cómo destruye los ejércitos? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Les insisto, no hay funeral acá. La misma espada de Cristo es su palabra. Terminan con la palabra de Dios. No obedecieron la palabra de Dios, no se sometieron a la palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios van a ser destruidos estos ejércitos y estas autoridades de las naciones. El esfuerzo de Satanás de retener la tierra con este ejército, con este poderío humano, no tiene sentido. Por los siglos preparándose y nada de eso le va a resultar. Terminamos en una secuela, en un juicio. Dios destruye, los vence y se van a un juicio. Las naciones con Dios. Dios los encara. Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Armagedón. Ya lo entendemos, ya sabemos cómo va a lograrlo. Y la ciudad será tomada, y aquí está hablando de la tribulación. Serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. Armagedón, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, y aquí viene la secuela, aquí viene el juicio. Posterior a esta guerra viene este juicio. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Vuelve a Jerusalén, sale de Megiddo y se va a Jerusalén el Señor. Toca con sus pies el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén en el oriente. El monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, dejando un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia el sur. En ese valle, que versículo 4 se llama el valle de la decisión, son juzgados los pueblos de la tierra de acuerdo a sus pecados. Esa es la fase final de los gentiles. Fue destruido el ejército en Megiddo y ahora todos son reunidos en este valle que el mismo Jesucristo forma y hace el juicio a las personas.
Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. La batalla contra las naciones termina con los ejércitos del mundo literalmente siendo desintegrados y desaparecidos de la faz de la tierra. Joel dice que este juicio va a ser en el valle de Josafat. Versículo 14 versículo 20, Apocalipsis 14. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Caerán en la ira de Dios, provocando 1,5 metros de altura de sangre por 320 kilómetros. Es una cosa horrible. Y yo no lo diría, pero porque Dios lo dice, se debe predicar. Y si Dios lo dice es porque Él quiere que lo sepamos. Ese es el final de los días del hombre y su rebeldía contra Dios. ¿Saben que Pedro decía que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Que va a sorprender a las naciones, a los ejércitos, a las autoridades de los países. Pero que no te sorprenda a ti. Yo quiero estar en el lado de Dios. La única manera de hacerlo es aceptando a Cristo en nuestro corazón. Estamos en un momento de cuidarnos, de cuidar nuestra salud, pero el tiempo sigue pasando y nos seguimos acercando a todos estos acontecimientos. Hoy es el día de salvación. Debemos buscar a Cristo en serio. Debemos reconocer su pecado. Si ese es tu corazón, pídele al Señor que Él te salve, que Él te guarde, Él te haga evitar todo este sufrimiento que viene. Las naciones siguen rebelándose contra Dios, las personas siguen actuando como si Dios nada dijese. Y aquí están las normas de vida para nosotros y nadie las está tomando en cuenta, o muy poco. Tú puedes ser alguien que el Señor rescate y que evite este gran sufrimiento que habrá en esta tremenda tercera guerra mundial que se viene, que está declarada en la Escritura. Ese es el Armagedón, así va a ocurrir y es algo que nadie puede escapar. La única forma de estar del lado ganador, de estar del lado de los que honran a Dios, es aceptando a Cristo. Dile en tu corazón: Señor, reconozco mi pecado, perdóname, sálvame, dame la salvación esa que se está predicando. Yo quiero irme contigo al cielo. No sé dónde voy a pasar la eternidad, no sé si voy a pasar por esta guerra o no, pero quiero evitarla. Salva mi corazón, mi vida, mi alma y dame esta vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Haz oraciones como esa, habla al Señor, dile, cuéntale. Todo esto que nosotros predicamos es para que hayan decisiones hacia Cristo y que entendamos que con Cristo no se juega, con el Señor no se juega. Él va a desatar su ira durante este periodo de tribulación y va a reunir a los ejércitos, las autoridades, las va a encarar y Él va a tomar la posesión de la tierra y va a comenzar su reinado. Que el Señor les bendiga y vamos a seguir avanzando en esta serie, ya va quedando poco. Así que aprovechemos de conocer y entender la profecía bíblica en su totalidad. Son bienvenidos siempre a seguir estudiando estos temas, a seguir aportando. Estas son todas las informaciones que se han rescatado de la Escritura, cómo el mundo se está confabulando y poniendo el escenario. Así que cualquier cosa que tú estudies va a ser una bendición a tu vida. Así que te invito a hacerlo y corroborar todo esto que se está hablando. Así que bendiciones. Nos vemos en una próxima.